Permítame, antes de entrar, una pregunta personal. ¿Cómo se encuentra de salud en estos momentos? Muy bien, tuve una intervención de un cáncer de mama con todos los tratamientos que esto conlleva, y ahora mismo pues estoy en revisiones cada 3 meses, pero por ahora todo bien, tocaremos madera. Y que siga siendo así. Juan Carlos, después de tantos años en la política municipal, ¿qué sigue motivándole a continuar, a levantarse cada mañana y encabezar la oposición en Almuñécar? Bueno, a mí siempre me ha parecido que la política era algo importante, porque es la única fórmula o la fórmula más importante que tenemos para intentar resolver los problemas colectivos. Alguien lo definió como el noble arte de resolver el problema de nuestros conciudadanos. Y la verdad es que yo siempre he tenido 3 compromisos. Un compromiso con este pueblo, en el cual pues he dejado y he dedicado una parte muy importante de mi vida, y es donde lógicamente voy a permanecer mientras que el cuerpo haga sombra. Un segundo compromiso ha sido con Andalucía, y un tercer compromiso, y tampoco el orden tiene mayor incidencia, ha sido pues por intentar contribuir a que los sectores sociales menos favorecidos pues mejorarle un poquito su calidad de vida. ¿Qué echa más de menos de su etapa como alcalde? No, no echo nada de menos. Fue una etapa intensa, importante, que además fue en 3 periodos distintos, y en la cual pues intentamos pues convertir lo que era un pequeño pueblo con muchos problemas en una ciudad dinámica, moderna, con una gran perspectiva de futuro. Fue una etapa muy intensa, no exente de problemas, unas veces que surgían del propio entorno, y otras veces eran problemas que venían del exterior. Pero la verdad es que yo hago un balance de este periodo y para mí fue tremendamente positivo y enriquecedor. Yo estoy orgulloso de haber contribuido, aunque sea un poco, a mejorar esta ciudad de la cual estoy profundamente enamorado. ¿Cuál es el legado, por llamarlo de esa manera, de que se siente más orgulloso? ¿Qué es lo que se ha hecho en su etapa como alcalde de lo que se siente más orgulloso? Bueno, yo creo que la modernización de Almuñécar durante nuestro periodo de gobierno, y no es un trabajo mío, sino ha sido de los equipos, distintos equipos andalucistas que hemos estado al frente del ayuntamiento, está a la vista. Si uno se da una vuelta desde el límite con Nerja, de Salobreña o Ardejete, pues más del 95% de los equipamientos, las infraestructuras, los parques, los jardines, los centros culturales, las instalaciones deportivas, tienen todo el sello andalucista. Eso para nosotros es una satisfacción. No lo curramos, pero al final lo conseguimos. Tras la última mayoría absoluta del Partido Popular, ¿qué reflexión personal y política se ha hecho desde Convergencia Andaluza? Bueno, nosotros primero pensamos que había que darnos un tiempo de reflexión. Ya hemos estado 2 años un poquito en una situación de cumpliendo nuestras obligaciones, evidentemente como concejales de la oposición, pero viendo un poco cómo iban evolucionando los temas. Y bueno, al final la conclusión que hemos sacado es que el PP con mayoría absoluta no gobierna mejor que el PP cuando gobernaba con el apoyo del PSOE, de Izquierda Unida o de otros grupos en la órbita del Partido Popular. Siguen sin abordar los principales problemas del municipio. No se ha aportado nada en la dinamización de la economía, no hay un proyecto de ciudad, no hay una hoja de ruta, y es todo pues una mera improvisación que al final pues queda muy bien a la hora de venderla en los medios de comunicación, pero cuando pasan un poquito de tiempo pues es como el humo, se disipa y no queda nada. Convergencia, desde luego, un partido con una larga trayectoria, con bastantes años gobernado en el municipio. ¿Cree que ha llegado el momento de esa renovación generacional más visible dentro del partido? Sí, evidentemente, no es que ha llegado el momento, es que estamos en ello. Nosotros estamos inmersos en un proceso de renovación intensa, y para nosotros la mayor satisfacción, el mayor orgullo sería que nuevas generaciones de andalucistas pues pudieran gobernar Almuñécar y continuar el trabajo que hemos hecho. Eso creo que es fundamental, y tanto el secretario local, Rafael Contreras, como yo estamos trabajando duramente para eso.
siempre se ha vestido de verde en lo que a andalucismo se refiere. Esto ya es un poco un juicio de valor propio. No tenemos ningún representante en el Parlamento puramente andalucista, como sí tienen otras comunidades que defienden su territorio, que den voz a los verdaderos problemas de su zona y las realidades que nosotros vivimos, por ejemplo, aquí en Andalucía, siendo además la comunidad más poblada de España. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, se entiende que los andaluces no confiamos en nosotros mismos, siempre nos dejamos arrastrar por la insomne pelea entre el PSOE y el PP, unos por defender la Moncloa y otros por asaltarla, y al final alguno de ellos gana y nosotros los andaluces perdemos. La realidad es que cuando en este país se produce la distribución de la riqueza, de los recursos públicos, hay voces de distintas partes del territorio de España. Sin embargo, la voz de Andalucía nunca se escucha, no estamos ni se nos espera, y evidentemente pues eso tiene unas consecuencias, y es que el diferencial que separa Andalucía de la media española, pues después de muchos años de gobierno PSOE, muchos años de gobierno PP, no solamente no se estrecha, sino que se permanece ahí incolume, y tenemos problemas muy serios con el tema de la sanidad, con el tema de la infrafinanciación de la educación, con el problema del acceso a la vivienda, con la permanencia de bolsas importantes de pobreza dentro de nuestro territorio, y sobre todo uno que a nosotros es el que más nos preocupa, que es la juventud. La juventud más preparada, más cualificada, tiene dos opciones: o el subempleo o la emigración. Y cada vez que se va un joven bien preparado de Andalucía es una pérdida de un valor que es difícilmente recuperable. Con el talento que tenemos en esta tierra, ¿no? Sí, pero además tenemos una juventud muy preparada, pero donde el futuro se lo ve en negro, lo ven incierto, porque el esfuerzo que han hecho en esa preparación no está dándole el resultado que ellos esperan de poder tener un empleo cualificado y unas perspectivas vitales adecuadas. Solución, pues hay lugares que sí son atractivos, y con todo lo de su corazón pues se van de Andalucía. Volviendo a lo local, precisamente hemos hablado de los jóvenes, en lo que a vivienda se refiere. Con todos los grupos políticos estamos hablando del problema de la vivienda que tenemos en nuestro pueblo. Sí, es un problema muy serio y además agravado por la inacción del gobierno municipal. Cuando estos señores llegaron al gobierno en el 2011, que por cierto no habían ganado las elecciones, y requirieron el voto del Partido Socialista y de Izquierda Unida, lo primero que hicieron fue paralizar media docena de planes parciales que se estaban tramitando, muchos de ellos ya casi terminados, para habilitar suelo. Eran planes parciales que desarrollaban el suelo que quedaba resultante del Plan General de Ordenación Urbana del 87, y que hubieran servido de transición entre el plan antiguo y el plan nuevo, que por cierto se dilata ad infinitum. Entonces el haber paralizado el desarrollo de esos planes parciales, que eran bolsas de suelo muy importantes en todo el perímetro de la ciudad, pues nos ha dejado sin suelo. Cuando nos queda sin suelo, ¿qué pasa? Pues evidentemente el poco que hay sube mucho de precio, la vivienda se convierte en algo inasequible, y el problema generalizado de vivienda que hay en toda España aquí queda agravado por una decisión errónea, que en su día se lo advertimos que se estaban equivocando, pero como habitual no nos hicieron ni puñetero caso. ¿Qué medida para el hoy, para el ahora, proponen desde Convergencia? Hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es tomarse el tema en serio. Hoy hay una normativa legal que que da un abanico importante de posibilidades, tanto de actuación pública como de actuación público-privada. Hay muchas posibilidades de utilizar suelos que no son específicamente dedicados a vivienda para poder desarrollar proyectos habitacionales. Nosotros creemos que lo más urgente que hay es que el propio, además, ayuntamiento invierta de forma significativa en el tema de la vivienda, y no para una vivienda en propiedad como elemento prioritario, sino para vivienda en alquiler a un precio tasado que le permita a la gente, mientras que estabiliza su vida y mientras que tiene unas posibilidades económicas mayores, pues tener una solución a una necesidad tan básica como es tener un techo donde dormir. Primero,
primera cuestión, pues creemos que el ayuntamiento debe dedicar una parte importante de su presupuesto a construir estas viviendas en régimen de alquiler, no de propiedad, de manera que vayan rotando y la gente pues la utilice un tiempo y después pase ya a un tema distinto en propiedad. Y en segundo lugar, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante, que fue una actuación entre el sector privado y la administración municipal, por el cual construimos los dos complejos de vivienda joven. Junto con eso pues hubo promociones públicas como las viviendas de la Carrera, las de la Herradura o las de Río Verde, un proyecto que fue novedoso en ese momento en toda España, que fueron las viviendas de la tercera edad. Ahora se ha desaprovechado una oportunidad de oro que la Asociación de Pensionistas de Andalucía había pedido que la Resina se convirtiera en un segundo complejo de viviendas de la tercera edad, porque la lista de espera es bastante amplia y la gente se muere sin que le llegue nunca el turno. Sin embargo, han decidido pues convertirlo otra vez en un complejo vacacional turístico que bueno, que está muy bien, pero creemos que no es la prioridad, por lo menos no lo es para Almuñécar. Me alegra que haya dicho gente y no jóvenes, porque el problema de la vivienda ya no solamente afecta a los jóvenes, sino a todas las familias, a todas las personas. Sí, no, además antes era un problema de unos sectores sociales, llamémosle, muy marginales, y hoy la clase media tiene un problema tremendo de acceder a la vivienda. Yo tengo amigos e hijos de amigos que se han ido a vivir pues desde Gete y Otiva a Salobreña y algunos hasta Ítrago. Así que es lamentable que además estamos perdiendo, somos el único municipio de la comarca que no crece. Todos los demás municipios van aumentando de población y nosotros estamos estancados ahí, y yo creo que uno de los problemas más serios que tenemos es abordar, coger toro por los cuernos, y la prioridad pues no es estar estos días haciendo temas de obras de maquillaje urbano, cambiando la solería porque me gusta más el azul que el rojo, sino que lo importante es dedicar los recursos existentes a resolver problemas reales, y el problema de la vivienda en este municipio es uno de los problemas más importantes y que debía de tener prioridad absoluta en la gestión municipal. Juan Carlos, redes sociales. Usted es muy activo en redes sociales. ¿Cree que el debate político ha pasado más de los pasillos, de los plenos, de las calles, a las redes sociales? Bueno, las redes sociales juegan un papel importante, con sus virtudes y sus defectos. No nos equivoquemos que también lo tiene. Cuando yo inicié en política, los temas eran más sopesados, más profundos, más meditados, más argumentados. Ahora son flashes. Y bueno, la sociedad en la que vivimos se mueve más por la imagen que por lo que lee, y hay que adaptarse a los tiempos. Yo me he tirado 2 años fuera de las redes sociales y además me ha venido bien porque la observaba pero no intervenía. Bueno, yo creo que es un buen momento, después de haberle dado 2 años de margen al gobierno del Partido Popular, para ver cómo desenvolvía, para intentar poner un poco, poner el foco en algunas actuaciones, primero algunas que nos parecen que no tienen ningún sentido, y otras que entendemos que demuestran esa carencia de proyecto de ciudad, esa carencia de saber a dónde vamos, sino que es la improvisación permanente. Hablando de gestión, esta semana hemos conocido la fecha de inauguración del nuevo mercado municipal y la reapertura del acuario. Son dos preguntas con un tema largo. El tema del acuario no es ninguna inauguración. El tema del acuario es que lo cerraron en el año 21, después de varios cierres parciales que habían tenido, porque eran incapaces de mantener en funcionamiento una instalación que le venía grande, como cerraron Peña Escrita, el Horno de Cándida, el Corregidor, el Picadero, media docena de instalaciones municipales que empezaron a cerrarlas una detrás de otra, porque decía que eso era un tema muy grande para Almuñécar. Ahora han debido de recapacitar y pensar que tener un acuario que en su momento era el mejor de Andalucía cerrado, pues era algo absolutamente impresentable con la inversión que se había realizado ahí. Bueno, pues nos alegramos de que por fin se ponga el tema. Ahora, que no intenten descargar en los demás las responsabilidades de su inacción o las responsabilidades de su ineptitud. Cuando nosotros dejamos el gobierno, el acuario estaba en perfecto estado de funcionamiento. Cuando pasaron un par de años empezó a dar problemas. Y en el año 91, desde el 11 al 91, 11 años después, o 10 años después, lo cierran. Entonces el responsable es usted, no venga usted buscando, es que estaba mal hecho. Sí, estaba todo mal hecho, todo lo que hicimos nosotros está mal hecho. Pero si cerramos un poquito los ojos y quitamos de Almuñécar y la Herradura todo lo que hemos hecho nosotros que está mal hecho, pues resulta que nos quedaríamos pues casi pues en un poblado del siglo XIX.
¿Qué le parece el nuevo mercado? Bueno, me creo que es un error. Primero fue un error tirarlo porque era absolutamente innecesario y ha sido un coste que ojalá me equivoque, pero con indemnizaciones judiciales por medio nos puede salir la broma por encima de 11 millones de euros. Cuando los propios informes de los técnicos municipales, y además eran técnicos municipales ya nombrados por el Partido Popular, hablaban que el problema que tenía de estructura con 800.000 euros se resolvía. Entonces, que era un mercado que tenía alma. Este es un mercado que puede estar lo mismo en la variante de la Nacional 340 de la Gavia o puede estar lo mismo en el barrio de Carabanchel. Es decir, no tiene personalidad, no tiene alma. Todavía si hubieran puesto en el perímetro de nuestro municipio, diríamos, mira, va un edificio que está bien, pero donde lo han puesto un crimen absoluto. Luego tiene la mitad de los puestos que tenía el mercado anterior. El mercado anterior era un punto de encuentro, un punto de convivencia social, que este evidentemente no lo va a tener por su propia fisonomía. Y bueno, de gusto no hay nada escrito, pero a mí alguien me decía que parecía la parte de atrás de un frigorífico. Juan Carlos, canalizaciones, sabemos que está muy cerca también de los agricultores. Esta semana hemos conocido que el gobierno de España dejó correr una ayuda de los fondos Next Generation. ¿Qué le traslada a los agricultores? Porque el tema está un poco parado. Bueno, no lo hemos conocido esta semana, lo conocíamos ya hace casi año y medio, y nosotros lo denunciamos y convocamos un pleno y se debatió una propuesta nuestra en el pleno, donde a regañadientes arrastramos al PP, aunque no así al PSOE, al tema de que había que pedir que se revertiera la situación, que no es lógico que los platos rotos de que el gobierno de Madrid, el ministerio, dejara perder los fondos europeos con la complicidad de la Comunidad General del Bajo Guadalfeo y perdiéramos ese 80% de financiación, que lo que pretendieran fuera descargarla a los agricultores con un coste por hectárea de más de 50.000 euros. Si alguien piensa que aquí la rentabilidad de la agricultura da para que cada hectárea de aguacate o chirimoyos pague 50.000 euros, yo creo que es que no ha hecho bien las cuentas. Ahora parece que empiezan a cambiar las tornas, pero a mí me llegó hace pocos días un escrito oficial de la Junta de Andalucía, que me lo envió el presidente de la Asociación de Regantes del Verde Seco y Jate, donde la Junta de Andalucía, a una petición de esta asociación, decía que quien tenía que pagar el tema eran los regantes. El PP ahora, como se acercan las elecciones y parece que la mayoría absoluta del señor Moreno Bonilla pues está un poquito en entredicho, pues está por todas, y donde antes dijeron por escrito que lo pagaran los agricultores, ahora dicen que la Diputación va a participar y que la Junta de Andalucía va a participar, pero son temas de un continuo despropósito, porque lo que no tiene ningún sentido es que se estén gastando más de 8 millones de euros en una serie de obras dentro de nuestro municipio cuando no resuelven el tema fundamental, que es que no tenemos agua. Si yo para qué quiero una tubería de oro en mi casa si es que no me entra agua por las redes, si cuando abro el grifo no hay agua. Si están haciendo un despilfarro de temas que eluden lo fundamental, pero no solamente eluden lo fundamental de que es las canalizaciones de Rules, que la Junta escurrió el bulto amparándose que eso era una obra de interés general y que por lo tanto lo hiciera el Ministerio, pero es que además temas que dependen exclusivamente de la Junta, como es la concesión de agua, no tenemos concesión de agua. Es decir, que si tuviéramos las tuberías nos darían agua en un año bueno que haya sobrante. El año que no hay sobrante no tenemos derecho. Y resulta que todos los agricultores de toda la comarca tienen concesiones de agua y el único sitio que no va a haber concesiones de agua es Almuñécar y La Herradura. Es que es como para apartarse de llorar. Y eso no cuesta nada. Eso es el plan hidrológico aprobado por Moreno Bonilla, que por cierto vino en las pasadas elecciones diciendo que lo votaran, que iba a traer el agua. Sería con un cubo, porque lo que es algo más que eso no ha hecho. Cambiamos de tema. Recientemente hemos conocido que Francisco Fernández Paco Morgan no continuará como líder de Almuñécar Unida para la Gente. ¿Qué valoración hace de su labor y cómo ha recibido su grupo esta noticia? No, yo prefiero no hacer valoraciones y mucho menos personales. Izquierda Unida tiene una trayectoria y un bagaje. Han sido los principales socios de la derecha en este municipio, han sido los que de forma reiterada han votado la investidura de un alcalde del PP y curiosamente cuando
en otros municipios andaluces Izquierda Unida vota con el PP, los expulsan, y sin embargo aquí le tocan las palmas desde Granada y desde Sevilla. Bueno, pues algo tendrá entre manos para que se produzca esa falta de sintonía entre la política de Izquierda Unida en todos los municipios andaluces donde no quieren saber nada del PP, y aquí donde le tocan las palmas cada vez que sus concejales levantan la mano con el PP para una investidura, para el plan de urbanismo, para los presupuestos, etcétera, etcétera. Yo valoraciones personales evidentemente no voy a hacer. Si Convergencia estuviera gobernando hoy, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas urgentes que pondría en marcha para mejorar la vida de sesitanos y herradureños? Bueno, es un poco complicada los 100 primeros días, la respuesta. Lo primero, yo creo que necesitamos, porque un elemento fundamental de nuestro municipio es el turismo. Y cuando tú quieres traer turismo, antes de dedicarte a hacer promociones fuera, lo que tienes que hacer es arreglar tu casa. Y quitando el roalillo del centro, hay muchas cosas por arreglar, por cuidar, por limpiar, calles, plazas, parques. Las urbanizaciones están hechas un verdadero desastre. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si queremos tener un turismo con un cierto caché, que no sea el aluvión del verano del todo así, de 100 pesetas, no de 100 euros, lo que tenemos que hacer primero es poner al muñeco y la herradura guapa, cuidarla, dedicarle el presupuesto no a cambiar la solería porque no me gusta, no hacer obras de maquillaje urbano, sino hacer lo que de verdad se necesita, el mantenimiento. Es que las cosas, si no se mantienen, acaban deteriorándose y acaban hasta cayéndose. El segundo tema que yo creo que es absolutamente importante es que los agricultores echan de menos el liderazgo del ayuntamiento y más concretamente de la alcaldía en la resolución de sus problemas del agua. Aquí tenemos un problema de 2 pares de narices, nos quitan los fondos europeos, nos callamos, nos quedamos sin concesión de agua, nos callamos, como mucho nos limitamos a unas declaraciones en la prensa. El señor alcalde dijo que se iba a amarrar hace unos meses en una columna en la plaza del ayuntamiento y debe estar buscando las cadenas que parece que no las ha encontrado. Y ahora hace declaraciones grandilocuentes que no va a permitir que se meta mano al bolsillo de mis agricultores. Pero mire usted, si es que lo primero que tiene que hacer usted es ponerse frente a los agricultores. Que nosotros hemos tenido aquí problemas muy serios de agua, teníamos agua salada en los grifos y nos tiramos a la calle, aquí, en Granada, en Sevilla, en Madrid, en Bruselas, un día, otro día, hasta que desbloqueamos el tema, porque nuestros vecinos, Berja y Salobreña, eran absolutamente insolidarios y decían que agua, que la buscáramos en el fondo del mar, y conseguimos romper el bloqueo. ¿Ahora qué pasa? Pues que han apostado todo por la paz social, y la paz social es que nos están dando un cachete por la derecha, otro por la izquierda, y al final estamos medio atontados de tantos golpes que nos están dando. Esa sería una segunda medida que yo creo que sería tremendamente importante. Y la tercera medida, evidentemente, relacionado con que tenemos que empezar a activar un programa de vivienda serio, urgente, pero no para dar hasta 60 viviendas dentro de 4 años y entregarlas el día antes de las elecciones. Con 60 viviendas en este municipio resolvemos muy poquito. Es para hacer un programa importante, que haya un parque de viviendas en alquiler y en propiedad, que den respuesta a la gente que quiere vivir aquí y que no se vea obligada a irse a vivir fuera. Desde Convergencia, además de estar estudiando ahora la ELA, tenemos una comisión liderada por Rocío Palacio, una herradureña. ¿Hay una comisión? Tenemos un grupo que se está estudiando. ¿Está estudiando? Yo creo que ese grupo es nonato. Es nonato. Nonato. La propuesta de que se pusiera en marcha el tema fue nuestra. Fue un pleno extraordinario que convocamos nosotros. ¿Y qué les pareció cómo acabó ese pleno? Pues me pareció una tomadura de pelo absoluta, porque cuando el gobierno municipal quiere quitarse las purgas y echarle el muerto a alguien, pues lo que hace es decir: mire usted, yo no asumo la presidencia de la comisión. Yo no permito que la presidencia de la comisión sea una persona representativa de lo que es la sociedad civil herradureña, sino que le echo el muerto a la señora Palacio. Yo se lo dije a ella, digo, te están tomando el pelo y lo que te están es para que cuando dentro de un año pidamos cuenta de qué es lo que ha hecho, y te van a señalar con el dedo, la culpa es del PSOE.
Pero aquí no se trata de la culpa, aquí lo que se trata es no de buscar culpables, es de buscar soluciones. Y evidentemente el formato que han puesto es un formato para que el tema se quede bloqueado, lo mismo que se quedó bloqueado la otra comisión que se aprobó hace ya más de 10 años, en la cual ni una sola vez se reunió, cuyo presidente era Ruiz Joya. Como ya esa jugada no la puede repetir, ahora ha sido Ruiz Joya reconvertido en Rocío Palacio. ¿Y hasta dónde le gustaría llegar a Convergencia? ¿Hasta la ELA? ¿Un paso más allá? ¿Hasta la segregación? Nosotros tomamos un acuerdo y además sigue plenamente vigente, que pensamos que deben de ser los vecinos de la Herradura los que decidan su futuro. Y tienen 3 opciones. Primera opción, quedarse como están ahora mismo. Segunda opción, trabajar por un ente descentralizado, que puede ser una ELA, y si la ELA por motivo del marco legal no es posible, como un paso intermedio, por una junta de distrito pero con competencia. Y la tercera solución es la independencia. Y nosotros lo que propusimos en su día fue que se hiciera un referendo en la Herradura, donde los herradureños, de forma libre y democrática, digan si quieren seguir con nosotros, si quieren seguir pero con un estatus diferente, o si quieren separarse. Y yo creo que eso es lo bonito de la democracia, que la gente decida. ¿Solo votarían herradureños? ¿No votarían también? Hombre, evidentemente, quien tiene que decidir el futuro de la Herradura deben de ser fundamentalmente los herradureños. Los demás podremos tener opinión, pero la decisión le corresponde a ellos. Vamos a ir terminando, vamos a mirar a nivel nacional. ¿Cómo valora la situación política del gobierno central? ¿Cree que la inestabilidad del PSOE puede afectar de alguna manera a la política local en Almuñécar? Bueno, todas las inestabilidades son transversales, afectan a todo el mundo, desde el gobierno central a los gobiernos autonómicos, a los locales, etcétera. Es evidente que una situación de estabilidad es buena para todos, y una situación de inestabilidad, pues al final lo que hace es que la propia dinámica, no solamente política, sino económica y social del país, pues se atasca, se queda como un motor cuando está gripado. Pero que aquí hay un problema muy serio que se llama el Partido Socialista y el Partido Popular. No es inimaginable en cualquier sociedad democrática que dos partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas, que dicen que son los soportes del sistema, los que les dan estabilidad, los que reclaman el voto mayoritario para gobernar, pues resulta que son incapaces de ponerse de acuerdo en nada. Eso es inédito, es decir, estamos viendo gobiernos, acuerdos en países con mucha trayectoria democrática, en Alemania, en países nórdicos, etcétera, donde fuerzas políticas divergentes o antagónicas se ponen de acuerdo en determinados temas. Aquí son incapaces de ponerse de acuerdo con nada, y yo creo que hacía falta que los ciudadanos les dieran un voto de castigo, pero no a uno, a los dos. Y además ese garigay que tienen permanentemente, al haber convertido el Parlamento en una secuencia del tú más y tú más y tú más, al final lo que hace es que la gente se asquea de la política, y solamente hay un beneficiario de esta, la antipolítica, que hoy la representa la extrema derecha. Bueno, estamos polarizándonos más que nunca. Ese es un tema también, aparte es un tema que tratar. Pero yo creo que hay más polarización política incluso que social. Yo detesto más polarización en la clase política que en la ciudadanía normal. Es cierto que hay sectores minoritarios muy radicalizados y agresivos, con los cuales no se puede ni hablar, es mejor poner tierra por medio. Pero con la mayoría de la gente pues puedes razonar y darle argumentos, unos escuchan más, otros escuchan menos, pero vamos, lo que no tiene ningún sentido es convertirnos en nuestro papel como ciudadanos como los hinchas de un club de fútbol. A los míos, aunque sean un desastre, no, mire usted, si los míos son un desastre, me cambio a otro. Es decir, esto no es un partido de fútbol, es un tema muy serio. Estamos hablando del futuro de nuestro país y del futuro de nuestra juventud. Hablábamos de regeneración al principio de la entrevista. Juan Carlos, le tengo que hacer esta pregunta. ¿Va a ser el candidato para las próximas elecciones? Pero no, yo no te puedo dar la respuesta. Primero porque es un proceso que ahora mismo tenemos abierto y tenemos que decidirlo como lo hemos hecho siempre en el partido en el cual milito. Es decir, nosotros desde el primer candidato al último siempre lo hemos hecho en una votación con lista cerrada, donde han participado todo el que ha querido como candidato y donde han votado todos nuestros afiliados, que por cierto tenemos alrededor de unos 300 militantes dentro de nuestra organización.
ese proceso, cuando madure, pues evidentemente lo haremos público. Pero se va a presentar como candidato. No, yo ahora mismo estoy... Se va a postular. Yo ahora mismo no estoy en una situación de determinar cuál va a ser mis próximos pasos políticos. Te comentaba al principio que estamos en un proceso de renovación y de revitalización de nuestra propia organización. Estamos trabajando para que afloren nuevos liderazgos dentro del campo andalucista, y una vez que tengamos las cartas encima de la mesa, pues tomaremos una decisión que seguro será la que sea mejor para Almuñécar y la Herradura. Vamos a terminar con un mensaje para los vecinos. Es Navidad, la magia de la Navidad está en el aire, los sentimientos a flor de piel. ¿Quiere mandar algún mensaje? Bueno, yo creo que lo más importante en la vida es la ilusión. Si no tenemos ilusión, pues nos conformamos con lo que tengamos, aunque no termine de gustarnos, no nos guste nada. Y lo que le falta al Almuñécar y la Herradura es que la gente recupere la ilusión, el dinamismo, la competitividad, la ganas de salir adelante, que nos convirtieron en un momento en un referente en Andalucía que lamentablemente hemos perdido. Nosotros creemos que con ilusión podemos darle un vuelco a una situación que llevamos ya muchos años de impas, de paralización, y que hace falta pues darle un nuevo revulsivo para el futuro de nuestra ciudad. Pues con ese mensaje terminamos. Juan Carlos, muchas gracias por este ratito. Gracias a vosotros.